Ah, buenos días todavía, iglesia, ¿cómo estamos? Gloria a Dios. La verdad es que esto que acabamos de hablar sobre los niños es algo que debemos de tener mucha atención, mucho cuidado. Yo he platicado con mi esposa y con algunas gentes y es una teoría no de Primera de Daniel, sino de Primera de Dani 1:1, en donde el propósito de la cuarentena tiene un propósito cuando nace un bebé, y lo hemos desvirtuado. Yo entiendo que a lo mejor son muchos días, pero sí los primeros momentos en los que nace un bebé, el primer contacto de voz que debe de tener es con su mamá y su papá, porque son las primeras autoridades que está poniendo Dios aquí en la tierra para ellos. Pero resulta que ahora los primeros momentos que tiene un bebé y que escucha las voces, a veces es de la vecina, a veces es del abuelo, a veces es del amigo, a veces es de otra gente, y al tiempo se confunde y dice: ¿quién es mi autoridad? Y por eso tenemos tantos problemas de estas nuevas generaciones de quién es la autoridad, y le pedimos que respeten y no respetan, porque desde el principio no lo hemos fundamentado. Es muy importante. Escuchaba hace poco de una persona, un japonés colombiano, que a lo mejor ustedes lo han escuchado, que decía que cuando llegó a Japón, los japoneses al niño no lo hacen que obedezca, sino que porque aman al niño, respetan al mayor. Y nosotros hemos desvirtuado eso. Ahora los adultos limosneamos amor a los hijos. No, primero se establece el respeto para que se establezca el amor, y lo hemos cambiado. Debemos de tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo y con la responsabilidad que tenemos. Bueno, perdón, después de este pequeño paréntesis, te pido cierres tus ojos, vamos a orar por la palabra del día de hoy. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria, Padre. Te pedimos el día de hoy, Señor, que tomes el control de todo tiempo, Señor, de toda palabra, de toda acción. Señor, no solamente en este momento y en este día que es el tuyo, Señor, todos los días son tuyos, Señor, y todo el tiempo es tuyo, Padre. Te pido el día de hoy que toda palabra que hoy se diga provenga de ti, y que tus oídos sean quien la escuche, porque tu palabra es de ti y para ti, Señor. Te damos honra y gloria en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra del día de hoy lleva por título pasar por desierto. Quiero, antes de iniciar, preguntar: ¿quién ha pasado por un desierto? ¿Quién está pasando por un desierto? ¿Y quién va a pasar por un desierto? Creo que tenemos en común esa parte, ¿no? Pero no es nada más el pasar por desierto o qué es lo que vamos a vivir. Recordemos cómo Dios encomendó a Moisés la tarea de ir a sacar a su pueblo, ¿de dónde? De Egipto, de una esclavitud de ¿cuántos años? 400 años. Híjoles, hay esclavitudes que tienen menos tiempo y las sentimos como de 1000, ¿verdad? 400 años estuvo el pueblo de Dios en esclavitud en Egipto, hasta que más bien Dios los escuchaba todos los días, pero tomó la decisión de sacarlos de esclavitud. Y los sacó para ponerlos en un desierto. No, Él no quería ponerlos en un desierto. Él quería sacarlos precisamente de la esclavitud y no llevarlos a un desierto. ¿A dónde los quería llevar?
a la tierra prometida. Y entonces, ¿por qué el pueblo anduvo 40 años en un desierto? Yo me he preguntado, ¿por qué si Dios quería llevarlos a la tierra prometida? Por una sencilla razón. ¿Qué decían los pobres? ¿Qué decían, los hebreos cuando salieron de Egipto? Cuando se enfrentaron al camino del desierto. Extrañaban Egipto. ¿Y qué decían? Mejor nos hubieras dejado, le decían a Moisés, en donde teníamos que comer, en donde estábamos ahí con los egipcios y nos daban todo. ¿De veras? ¿De verdad? Y como eso, bla, 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 bla. El pueblo hebreo se enfermó de esquizofrenia. Y es que. Y para todo era un pretexto, ¿no? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Si estábamos bien. Yo creo que tenían aire acondicionado en sus chozas, ¿cómo se llama? BMW a la puerta, alberca en la parte trasera de su casa. La arena del desierto era como arena de la playa. La pasaban muy bien, yo creo que esos 400 años en Egipto, en la esclavitud. ¿Por qué Dios hizo que estuvieran esos 40 años en el desierto? Porque el pueblo hebreo no cambió su mentalidad, seguía teniendo una mentalidad ¿de qué? De esclavos. Querían seguir siendo esclavos, ladrilleros y otras cosas más. Nos habla no vayas, en el libro del Éxodo, en los capítulos 13 y 16, acerca de cómo empezaron a caminar en el desierto y cómo se empezaron a quejar, que porque no había carne, que porque no había comida, que porque había mucho sol, que había mucho frío en la noche. Y Dios, en el capítulo 13, ¿qué hizo? Les puso una nube todo el día para que los cubriera del sol. Les puso una columna de fuego para que los cubriera o los tuviera durante la noche. Y aún así el pueblo hebreo dijo, no hay que comer. Y Dios más aún en su misericordia les dio todos los días, ¿qué? Maná. Que todos los días llegaba puntualmente para poderlos alimentar. Nos habla en el capítulo 16, versículo 21, de cómo los proveía del maná todos los días. Pero el pueblo hebreo seguía teniendo mentalidad de esclavos y se quejaban todos los días. Hagamos una comparativa, ¿qué les parece? De cómo el pueblo hebreo pensaba y hablaba en ese tiempo, a cómo hablamos y pensamos ahora nosotros. Yo les pregunté al inicio, ¿alguien ha pasado por un desierto? Y varios levantaron su mano. ¿Alguien está pasando por un desierto? Y varios levantamos la mano. Y créanme que pasar el desierto en silla de ruedas o en muletas se tarda un poquito más. Pero uno pasa, de verdad que pasa. ¿Cómo pasa uno? De la mano de Dios. Es la única manera. Si nosotros les digo, comparamos cómo pensaba ese pueblo hebreo y cómo pensamos nosotros, casi sería una copia de cómo estaban ellos a cómo estamos nosotros, ¿no? Dios, ¿y por qué estoy así? Dios, ¿y por qué me pasó esto? Y Dios, ¿por qué no tengo la casa que yo quiero? Y Dios,
¿y por qué no esto? ¿Y por qué mis hijos? ¿Y por qué mi esposa? ¿Y por qué mis suegros? ¿Y por qué el vecino? ¿Y por qué mi jefe? Y de todo nos estamos quejando. Y Dios todos los días nos da su maná. ¿O alguien hoy no desayunó? Yo sí. ¿Alguien no tuvo el calor de Dios? ¿Hoy alguien no ha tenido la cobertura de Dios? ¿Alguien no ha sido cobijado por Dios? Son circunstancias. Acompáñame al Evangelio de Marco, capítulo 11, versículo 23. 11:23, Marco. Oh. Perdón, me cambiaron la versión. Oh, wow. Mejor me volteo, más fácil. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no durara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué nos quiere decir la palabra en esto? Que tu boca tiene poder. ¿Y qué es lo que le pasó al pueblo hebreo en aquel tiempo? Que su boca tuvo poder. Tenían una mentalidad de esclavos y seguían siendo esclavos. Pensaban y hablaban como esclavos y seguían siendo esclavos. ¿Qué es lo que estamos pensando y qué es lo que estamos diciéndonos a nosotros mismos en nuestra actualidad? ¿Seguimos teniendo o hemos cambiado nuestra mentalidad de esclavos a hijos de Dios? ¿O seguimos pensando como esclavos y hablando como esclavos? Una de las primeras palabras que usamos es necesito. Necesito un mejor trabajo. ¿Necesito o ya lo tienes? ¿O lo vas a tener? Nos dice la palabra en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de ¿qué? Y la convicción de lo que. Entonces yo espero tener un mejor trabajo, aunque en este momento no lo vea, pero yo lo declaro con la autoridad y el poder que Dios ha puesto en mí. Pero si yo empiezo a pensar como esclavo, voy a seguir siendo un esclavo. Otra palabra que tenemos por ahí en nuestro vocabulario, espero que algún día cambie mi coche. Espero que algún día mi hijo me trate mejor. Espero algún día tener una mejor relación con mi esposa. Espero y espero y espero. Cuando ya es un hecho el que yo lo vea que tengo una mejor relación con mis hijos, con mi vecino, con mi esposa y con lo que yo soy. Porque yo soy un hijo de Dios. ¿Para qué utilizó Dios el hacer pasar a su pueblo por el desierto? Para quitar toda esa mentalidad de esclavo. ¿Y cuál era la única manera? Que murieran los que pensaban como esclavos. La generación que salió de Egipto murió en el desierto. Y cuando entregó al pueblo hebreo la tierra prometida, en su mayoría ya no eran los que salieron de Egipto. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto? Todos esos desiertos por los cuales pasamos, Dios los utiliza para quitar de nosotros lo que no
nos está ayudando. ¿En dónde? Aquí arriba, en nuestra mente. Nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Y no de hablar hacia los demás, porque eso es en segundo término. Es cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Soy o no soy? ¿Puedo o no puedo? ¿Tengo o no tengo? De entrada, el primer pecado que tenemos es el sentirnos separados de Dios. Ese es el primero. Y ese nos lleva a todos los demás. En el momento que nos sentimos separados de Dios, empezamos a dudar de todo. ¿Alguien en alguna ocasión cuando era pequeño se perdió en el centro comercial, en la calle, en algún lugar? ¿Qué sintieron? Ñáñaras y miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no estaban quienes nos cuidan, papá o mamá, y sentimos miedo. ¿Cómo nos hemos sentido a lo largo de nuestras vidas? Con miedos. ¿Por qué? Porque nos hemos sentido separados de nuestro Padre Dios. Cuando no lo estamos, Él está con nosotros todos los días. Nosotros somos los que nos hemos sentido perdidos y separados, con una mentalidad de miedo y de esclavitud. El primer pecado es el sentirnos separados de Dios. Acompáñame al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 24. Panal de miel son los dichos, suaves y suavidad al alma, y medicina para los huesos. Panal de miel es la palabra que pronunciamos para con nosotros mismos. Es un panal de miel, pero nosotros la hemos convertido en una tortura. Vuelvo a repetir, palabras como necesito, palabras como espero, palabras como no puedo, palabras que la ciencia ha descubierto que los sonidos que emitimos en nuestras palabras, ¿de dónde provienen? De dentro de nosotros. ¿Cómo nació el lenguaje en el ser humano? Tratando de transmitir a otro las emociones y sentimientos que teníamos, y después se convirtieron en esas ideas de comunicación. Cuando transmitimos una palabra o pronunciamos una palabra, estamos transmitiendo ¿qué? Pensamientos y emociones. ¿Qué tipo de pensamientos y emociones estamos transmitiendo? Hacia afuera, y después vienen de rebote hacia nosotros. Todo lo que sacamos o todo lo que lanzamos en algún momento nos regresa. Y esa vibración, repito, que ha descubierto la ciencia, que emitimos en nuestras palabras y nuestras emociones, las estamos regresando a nosotros. El decir no puedo, ¿qué cree que va a pasar? No puedo. Yo cometí durante muchos años el error de decirme tonto, menso, burro, porque así lo aprendí o así lo escuché. Y mi esposa y mis hijos me lo han mencionado mucho tiempo. Y eso me ha causado muchos conflictos. ¿Por qué? Porque entonces, como dice el genio de la lámpara, concedido.
Es que soy un burro, concedido. Es que soy un tonto, concedido. Es que yo no puedo lograr algo más, concedido. ¿Cómo nos estamos hablando? ¿A qué desierto queremos entrar? ¿A qué desierto queremos? Dios no quiere que estemos en desierto. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? El pueblo hebreo, ¿hacia dónde se dirigió? Dios los quería sacar y llevar a la tierra. Perdón, yo me he preguntado muchas veces, no sé si ustedes han analizado el territorio allá en el lejano oriente. Caminando no les llevaba mucho tiempo llegar. ¿Pero qué les hizo hacer? Dar vueltas y vueltas y vueltas. Podrían haber llegado en meses tal vez, pero tardaron ¿cuánto? 40 años. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo quieres tú tardar en entrar a la tierra prometida que tiene Dios para ti? ¿Cuánto tiempo? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿2 años? ¿10 años? Hay algunos por aquí que tenemos un poquito más de 1 año o 2 cruzando por algunos desiertos que no nos han gustado. ¿Cuánto tiempo queremos seguir ahí? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tenemos que hacer? Permitirle a Dios que mate toda esa mentalidad que no nos ha permitido entrar a la tierra prometida. ¿Me acompañas al Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 18, por favor? ¿Estamos ahí? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina ¿a quién? Si me veo en el espejo, diría a mí. Lo que sale de mi boca, ¿de dónde proviene? Del corazón. ¿Y a quién beneficia y a quién perjudica? Al hombre que es mí mismo. Y a mí mismo me digo, cuidado con lo que estés pronunciando, cuidado con lo que te estés diciendo, porque te puede encaminar a ese desierto. Y ese desierto de alguna manera no es malo, porque nos va a ayudar a quitárnoslo. ¿Pero duele? Claro que duele. Yo me he preguntado muchas veces, en esas noches que me despierto a cuestionar el propósito de la vida, Dios, antes preguntaba por qué, y era un error. Ahora le pregunto para qué. ¿Para qué la quitaste? ¿Para qué la quitaste? Enséñame para qué. Y ayúdame a dejar de preguntarme por qué. ¿Cuál es tu propósito? ¿En qué me estaba estorbando? ¿Me estaba perjudicando en mi mentalidad? Ayúdame a entenderlo. Y en el momento que me ayudes a comprenderlo, voy a poder salir de este desierto. Y voy a salir tal vez más rápido que si tuviera las dos. Voy a caminar más rápido. ¿Por qué? Porque es miel, el pensamiento de Dios en mi mente. Y me va a ayudar a encontrar cuál es su propósito en mí. Porque muchas veces nos perdemos.
En este mundo tan lleno de ruido, como escuchamos hace un rato, que nos quiere engañar, que nos quiere atacar, es muy fácil perdernos entre tanto ruido. Yo muchas veces me pregunto, si yo estuviera en el periférico a las 3 de la tarde y quisiera hablarle a alguien del otro lado, no me escucha. Pero a lo mejor por ahí de las 3 de la mañana, cuando esté en silencio, tal vez sí. Hay demasiado ruido en este mundo y tenemos que parar un poco para poder escuchar a Dios lo que nos está diciendo en cada momento, porque Dios nos habla en cada momento. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué nos está estorbando? ¿Cuántas cosas saqué de Egipto, de esa esclavitud, y no me quiero deshacer de ellas? ¿Cuántos pensamientos tengo de esclavitud que saqué de Egipto y no me quiero deshacer de ellos? Tal vez lo que quiere Dios es que matemos todos esos pensamientos, ¿no? Y muera esa generación de pensamientos, para que venga la nueva. Dice Jesús en su palabra que en odre viejo no entra vino nuevo. Tengo que romper este odre viejo para que entre una mentalidad nueva. Si no, sigo en esclavitud. ¿Me acompañas el libro de Isaías en el capítulo 41, versículo 10, por favor? Pensé que nos íbamos a alargar un poquito más con los niños. La prédica fue pensada corta, pero seguiremos comentando. ¿Mandé? 41:10. Cuando estamos pasando por ese desierto y en todo momento, Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esto no solamente lo dice al aire, Dios no se arrepiente nunca y Él sustenta sus palabras. Y Él dice que siempre está, con nosotros, nos sustentará. Y lo dice en futuro, porque Él va a estar ahí siempre. Entonces, si esto es así, perdón, ¿de qué nos preocupamos? Sufres porque quieres. Hace poco estaba viendo a una persona, algunos tal vez lo han visto por ahí en internet. Es una persona, no recuerdo su nombre, tiene una discapacidad parapléjica, pero el hombre es taxista y es conferencista. Y escribió un libro que de entrada el puro título es impactante y a mí me impactó. El libro dice, perdón, me voy a poner de pie otra vez. ¿Y tú de qué te quejas? ¿Y tú de qué te quejas? Si tienes a Dios contigo, ¿de qué te quejas? Si Dios está contigo, ¿de qué te quejas? Si Dios te sustenta, ¿de qué te quejas? Yo comparo lo que me puede pasar a mí o lo que me hayan hecho a mí, ya sea por salud o ya sea por a lo mejor alguien que no me quiera. Lo comparo con lo que le hicieron a Jesucristo en la cruz. Es así.
Es así, no tiene comparación. ¿Y tú de qué te quejas? ¿Cuántos desiertos hay que pasar? Los que sean necesarios, porque Dios nos está limpiando, Dios nos está sustentando y Él mismo nos va a ayudar a salir del desierto. Si abrió el mar, que no abra mi corazón. Te pido por favor que hagas un análisis hacia adentro. ¿Cómo me estoy hablando? ¿Como Dios me habla a mí o como el mundo me habla a mí? ¿Cómo me estoy hablando? ¿Es difícil? Sí. ¿Se puede lograr? Por supuesto. Voy a hablar en primera persona. ¿Es difícil aprender a andar en muletas? Sí. Pero cada momento se mejora. ¿Es difícil manejar con una pierna? Sí, pero hay carros automáticos. ¿Es difícil ir al baño solo? Sí, pero emprende a uno a escucharle a Dios y decirme, agárrate de ahí, créate maña, haz fuerza en la pierna. ¿Es difícil? Sí, pero puede uno salir del desierto. Él nos pone en la nube en el calor y la columna de fuego en el frío. Y nos da todos los días su palabra, que es el maná, que proviene del cielo todos los días. Hermano, analízate cómo te estás hablando y escucha a Dios de cómo te habla, porque esa es la manera en la cual vas a poder salir del desierto. Y si estás pasando por un desierto, apresúrate a salir de él. Escúchalo un poco más. Cierra tus ojos, por favor. Bendito Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tus palabras, Señor, porque es alimento a nosotros. Porque no solamente de pan vive el hombre, Señor, de todo, sino de toda palabra que emana de ti, Señor. Te damos gloria, Padre. Y yo te pido, Señor, por todos mis hermanos, Señor. Si alguno está pasando por desierto, Señor, tú cúbrelo, tú llévalo. Tú hazlo entender cuál es la dirección correcta para llegar a esa tierra que has prometido a cada uno de nosotros, a ese lugar, Señor. Porque yo sé, Señor, que como buen Padre quieres lo mejor para nosotros. Tu amor se extiende hacia cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, poder sentirlo, poder vivirlo, poder estar tomado de tu mano, Padre. Señor, haz que muera toda esa generación de esclavitud en pensamientos. Haz que mueran esas palabras que nos han vuelto esclavos. Quítalas de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de hablar. Porque tú no quieres un hijo esclavo, tú quieres un hijo libre. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, tú hiciste que fuésemos libres, Señor, de todo, de toda esclavitud, de todo pensamiento. Padre,
En tus manos coloco la vida de cada uno de mis hermanos, la vida de cada uno de los niños, Señor, que están aquí en la iglesia y aún más allá, Señor. Porque tu palabra dice que de ellos es el reino, Señor. De ellos es el reino. Y cuidado quien atente contra ellos. Señor, que nosotros no atentemos contra ellos en nuestras palabras. Permítenos, Señor, que los niños sean lo que tú has destinado para cada uno de ellos. Que nuestras palabras, Señor, los edifiquen, Padre. Que los hagan crecer. Y que vean en ti, Señor, el sustento y la única fuente que existe para con ellos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de cada uno de mis hermanos, pero sobre todo en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: